Parte de su expresión pública y su rechazo. Ya conocíamos su opinión, hoy nuevamente la reafirmó, como decía, anticipaba Martín Angulo, probablemente esto se judicialice en apenas unas horas nada más. Sí. ¿Qué es esto, Margarita? A ver, yo creo que Decodifiquémoslo. necesitamos citar algún antecedente para llegar a este escenario de hoy que describe Martín. Primero que nada, en diciembre del año pasado, la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley sancionada con la mayoría del kirchnerismo en el año 2006, que había achicado el Consejo y había modificado los números para poder hacer quórum, para tomar decisiones en realidad en el Consejo, con la intención obviamente de quedarse con el manejo del Consejo. Esto provoca un enfrentamiento muy grande, sobre todo de la propia vicepresidenta con la Corte, a partir, entre otras cosas, de la decisión de que hay que achicar, hay que agrandar, hay que volver al número previo que la ley tenía, respetar el principio que la Constitución establece, que es el equilibrio en la composición. Esa palabrita, el equilibrio, está en la propia Constitución Nacional, quiere decir el equilibrio entre los estamentos que componen el Consejo, que es el estamento político, el académico y el jurídico, abogados y académicos y el jurídico. A partir de eso, el enfrentamiento, que sobre todo se centraliza desde la vicepresidenta con el presidente de la Corte, que asume por la vigencia de esta nueva ley la presidencia del Consejo de la Magistratura. Cuando hay que designar los dos representantes este año, lisa y llanamente la vicepresidenta de la Nación lleva adelante una trampa, un ardid, como lo llama el senador juez, una trampa, que es como la ley establece que corresponde uno al oficialismo y otro a la oposición, lo que hace es dividir el oficialismo. Una cosa, una maniobra burda, tramposa, bestial, digamos, que no debería ser aceptado de ninguna manera, divide y dice, bueno, ahora hay dos bloques, y entonces designan en ese momento a dos representantes del mismo partido político. Una cosa bestial, realmente bestial. ¿Qué ocurre en los últimos días? La Corte resuelve a través de un fallo decir, no, miren, esto no corresponde, esto no puede ser así, y la designación tiene que corresponderle al bloque de la oposición. Bueno, hoy, una vez más, no es la primera vez, la señora Kirchner no cumple un fallo de la Corte. Y esto me parece que es lo grave que tenemos que marcar. No puede ser que haya personas que creen que ellos están al margen de las leyes, al margen de los fallos de la Corte. La Corte es el tribunal último, lo que dice la Corte se debe acatar. Bueno, la vicepresidenta no está en condiciones de acatar ese fallo y entonces hoy lo que hizo fue, para darle mayor fortaleza a la decisión que antes había tomado prácticamente sola o con su bloque, pretendió que esto fuera aprobado por una mayoría en el Senado, a lo que lógicamente la oposición se opuso. Yo coincido que lo que hizo el kirchnerismo en el Senado fue claramente para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que no le correspondía. Fue una movida política. Ahora, la misma movida política hizo la entonces oposición, la entonces oposición, que era Cambiemos en la Cámara de Diputados, juntando bloques, también para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que no le correspondía. O sea, hay una política que en lo que tiene que ver con la justicia está siempre queriendo sacar alguna ventaja. Hoy hablamos del caso del kirchnerismo, pero hace 6 años era el caso de Cambiemos. Sí, la situación no fue la misma, obvio que no fue la misma, y lo que hubo fue, en ese momento, sumar la composición de la oposición. Sí, pero claro, pero en más o menos. definitiva no se pierde el concepto de lo que es la oposición y el oficialismo. Acá dividen el propio bloque oficialismo en dos, por eso digo, es claramente una trampa. Más allá de que Martín apuntase hacia un tema que es de fondo y que son los temas que pasan en la Argentina desde hace mucho tiempo y que tanto afectan a la Argentina cuando tenemos que discutir la estabilidad, la previsibilidad, la economía, las inversiones, que es un país que no puede demostrar hacia afuera la existencia de un poder judicial independiente. Lamentablemente, la judicialización de la política, la politización de la justicia son la marca registrada de nuestro país y eso nos hace un país poco creíble, ¿no? Poco certero, previsible. Son las cosas sobre las que realmente debemos reflexionar cómo se resuelve. Eso es más Ahora, responsabilidad. No es con este tipo de trampas, ¿no? ¿Eso es más responsabilidad de la política o de la justicia?
De ambos, no tengo duda que de ambos, pero me animaría a decir que más de la política, aun cuando me hago cargo de la que me corresponde, ¿no? Pero creo que más de la política, sin que esto implique dejar a salvo a la justicia. En la justicia, como en la política, como en el periodismo, digo yo muchas veces, un error es pretender generalizar. No son todos buenos o todos malos, y en todos los sectores tenemos gente que hace su trabajo bien, honestamente, en el marco de la ley, y tenemos muchos que andan siempre en los bordes, sino en el terreno del delito, ¿no? Hablando de liderazgos, veníamos planteando desde el comienzo del programa, y en realidad hace unos cuantos días, ¿no? ¿Cómo se construye un liderazgo en un país en donde claramente vamos encaminados a una elección? Y la realidad es que hay una falta de credibilidad. Por eso hablo de los liderazgos. Liderazgos, hace un ratito estábamos hablando con Piumato, liderazgos en el tono gremial, liderazgos en el ámbito judicial. Hay una crisis de convicción y de creencia en la población. Lo ves en las encuestas, que también están sujetas muchas veces a falta de credibilidad, pero por lo pronto son algunos de los termómetros que tenemos para saber en qué cree aquella persona que está del otro lado. Bueno, en la política pasa lo mismo, están en cuestionamiento constante. Yo te quiero preguntar particularmente sobre qué líderes estás viendo vos que pueden llegar a conducir este país que viene con urgencias inmediatas, por ejemplo, en lo económico, en lo social. A ver, me parece que vos tenés razón en el sentido de una crisis clarísima de liderazgos, ¿no? Y me parece que hay que tener, tendríamos que empezar a mirar mucho más la construcción de liderazgos a partir de organizaciones y de proyectos colectivos, y menos pensar en esas viejas ideas de los caudillos intentando buscar. Un Alfonsín no va a haber de nuevo, un Menem tampoco lo va a haber, tal vez ni siquiera un Néstor Kirchner, ¿no? ¿Por qué pensás que no? Porque me parece, o sea, sinceramente, porque no veo en el target de lo que hay gente que reúna esas condiciones naturales, condiciones que además deben ser reconocidas por los otros. Porque esta crisis tiene que ver con que no hay disposición a reconocer en alguien ese rol, esa misión, ese papel que tiene el líder, que es el inspirador, el transformador. Hoy no lo hay. Ahora, yo tengo en medio de una visión, te diría, a veces hasta angustiante, preocupada por la realidad presente, tengo sin embargo una visión mucho más esperanzada pensando en una generación que viene. A mí me da la impresión que tanto en el sindicalismo, en el empresariado y por supuesto en la política, hay una generación que viene empujando después de la mía, una generación más parecida a la tuya, que creo que es mucho mejor que la que a mí me ha tocado protagonizar, ¿no? Y ahí vos tenés gente como Facundo Manes, como Martín Lustó, y me parece que hay una generación distinta. También tenés a la Cámpora, digo, en simetría de edades. Bueno, Margarita, me parece que te contradecís, no descarto Margarita. que pueda haber de ahí algún liderazgo emergente. Alguien que no es de la Cámpora, que es Leandro Santoro, por ejemplo, es una persona que a mí me parece que puede pensarse en que esa generación que viene, de los que rondan los 50 años, van a venir más despojados de los vicios y los prejuicios que arrastró mi generación. Perdón, Carlos. No, quería complementar, yo estoy en parte de acuerdo con vos, pero vos misma dijiste hace un ratito que hay que evitar las generalizaciones. Yo creo que esa cuestión casi publicística de que mirar que todo lo nuevo es lo bueno, No, claro. es una gran equivocación. Puede ser joven alguien que tiene 90 años y conserva lucidez, o un viejo en la política con las mañas que puede haber aprendido, inclusive en la militancia, teniendo 25 años. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No es porque estoy haciendo una defensa propia, ¿eh? Yo tengo 75. No es una cuestión de edad. Lo que yo decía es que por ahí esos liderazgos que yo no estoy viendo hoy en mi generación, los empiezo a ver individualmente en algunos de los jóvenes que están rondando los 50 años y que me parece que reúnen algunas condiciones que yo creo imprescindibles. El liderazgo no es un ser providencial que bajó de algún lado. La verdad es una persona que está formada, capacitada, preparada. A mi juicio, el rasgo de integridad personal tiene que ser un componente similar al de su preparación
formación profesional y capacitación. Y a eso le tenés que agregar algo que hoy un liderazgo tiene que tener, que es esa capacidad de comunicación, de convocatoria, de representación. Se que me viene también la tiene palabra que tener. unión a la cabeza cuando vos decís eso, ¿no? Sobre todo porque es una Argentina que va a tener que unir muchas fuerzas para poder salir adelante. Hablando de liderazgo, Sale, tenemos novedades sobre alguien que salió a hablar. Sobre alguien que salió a hablar, sí, exactamente. Primero, nombraste todo radical, todo de origen radical, ¿eh? Santoro, ¿No? Lustó, Manes. Ah, bueno, Santoro por el origen, Todo pero origen no, radical. en este momento Más allá no de es eso, hay uno radical. exactamente como decía Marce, que se resisten a este recambio. Alguien que está casi en modo campaña, recorriendo el país y que nos hace acordar a una campaña anterior, porque va con un librito en la mano. Estamos hablando en este caso del expresidente Mauricio Macri, que va presentando su libro por distintos lugares del país, en este caso en la provincia de Corrientes, y dejó una frase que va a dar que hablar y mucho durante estos días. Dijo Macri en Corrientes: el ciclo mío no terminó, eso es seguro. Dijo Mauricio Macri y dejó abierta la puerta diciendo, bueno, las candidaturas las vamos a terminar de definir el año que viene, pero bueno, lo mío en algún lado voy a estar, sigo en carrera, es decir, lejos de esto de buscar un recambio, está planteando nuevamente la centralidad ahí. Algo parecido a lo que pasa a otro lado con Cristina, ¿no? Planteando la centralidad en ellos dos. Y discúlpame Sí. y agregó, no me gusta ni que me suban ni que Sí. me bajen. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, esta centralidad, ¿no? Que yo voy a decidir lo que hago, nadie va a decidir por mí lo que hace, ¿no? Más o menos también lo que plantea Cristina en un punto, ¿no? Que ella le dice, voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? De otra manera está diciendo más o menos lo mismo. Digo, ¿nos vamos nuevamente hacia esto, hacia un 2023 con estos liderazgos? Primera cuestión, creo que el gran drama de la Argentina es que las dos personas con peor imagen pública son las dos personas que lideran hoy en sus espacios políticos la posibilidad de proyectarse como candidatos. Eso es un drama para la Argentina. Dos personas que, entre otras cosas, representan un pasado en la Argentina cargado de errores y sobre todo de esto que conversábamos antes. Yo sigo pensando, lo he conversado con ustedes acá, la grieta sigue siendo lamentablemente un gran negocio electoral, sigue dando mucho rédito electoral y por eso seguimos teniendo grieta o polarización. Ahora, así como es de bueno para el que la practica, es de malo para el país. Ahora, a la esto que Argentina está le ha ido diciendo- muy mal en el camino de la grieta. Lo ¿no? mal que le va a caer a Vidal, a Larreta, a Patricia Bullrich, que ya de por sí son los que mencionó Ritondo como vocero de esa junta Me del PRO y de parece que Juntos por el Cambio, cualquier- que iban a ser candidatos a presidente. Le va a Pero caer un poco mal que vos me digas parece esto. que cualquiera de ellos puede ser un buen candidato a presidente en este sentido de mirar una Argentina hacia adelante. Te puede gustar más uno u otro, pero la verdad es que no tendría sobre ninguno de ellos ningún tipo de objeción a la posibilidad de que encarnen un nuevo liderazgo. Te comprendo, ¿no? pero vos lo que estás entendiendo es que la matriz de la política va a estar en realidad en decisión de uno o de dos, porque en realidad cuando uno juega, el otro responde. Nosotros decimos que Macri, en este programa lo hemos analizado mucho, que Macri y Cristina Fernández de Kirchner Hay una tienen una actuación comunicación en casi espejo. en espejo. Entonces, la realidad es que dos personas pueden llegar a decidir el destino de una Claro. elección o el destino de un país. Eso es a lo que me refiero y me parece que es dramático para la Argentina. Margarita. En cambio, que se haya anunciado que Vidal, Larreta o Bullrich pueden ser los candidatos, me parece que es un paso hacia adelante. Yo creo que esas son las cosas, como en el radicalismo existen también liderazgos y candidaturas, como puede ser Manes, como puede ser Morales. Me parece que ese escenario es el escenario hacia el que debería trabajar la Argentina, pensando en la oposición, que es donde yo me ubico. Sí, en el peronismo está pasando con los Que gobernadores el también. peronismo vaya planteando también sus figuras de recambio, me parece que eso es mejor. La Argentina tiene que mirar al futuro y no al pasado. Margarita, en el gobierno de Macri, el gobierno anterior, se mencionaba siempre que el radicalismo y los sectores más de centroizquierda, si vos querés, de Cambiemos, o menos de derecha, llamarlo, no sé cómo identificarlo, hicieron mucha fuerza para que Macri no avanzara demasiado con las reformas que tienen que ser más liberales, más ortodoxas en lo económico en general. Es lo que se plantea. Macri se arrepiente de eso. En el gobierno actual vemos claras diferencias ideológicas entre los componentes de la alianza gobernante. ¿Cómo se maneja eso o cómo se manejaría eso con vos adentro de Cambiemos? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a aceptar
las reformas que propone Macri si volviera o cualquiera de los otros candidatos centrales, que en general están coincidiendo con un paquete de reformas económicas bastante ortodoxas. Lo primero que necesitamos es concebir realmente una coalición no electoral, sino una coalición de gobierno. Una coalición que realmente tenga claro para qué quiere llegar y con qué programa se llega. Una coalición es eso. Yo soy muy observadora de los procesos en el mundo, cómo se conforman las coaliciones y lo que les da fortaleza a las coaliciones para llegar, mantenerse, gobernar y llevar adelante las reformas que quieren hacer, es realmente constituir una coalición en la cual antes que nada se pusieron de acuerdo en el programa de gobierno, que no tiene grandes exquisiteces, tiene 3, 4, 5 puntos, digamos, que son los grandes acuerdos. ¿Y están en eso? Eso es claro, y me parece que eso es lo central. Entonces, de esa manera llegás y podés resolver esas cosas. Y yo como parte, como porción de ese espacio, daré todas las discusiones para ver si puedo ganar, si puedo llevar adelante algo de las cosas en las que pienso. Yo vengo planteando, cada uno tiene sus expertise, sus trayectorias. Bueno, yo trabajo en las áreas o los temas que mi partido viene trabajando desde hace tiempo, que es centralmente la justicia, la transparencia, las cuestiones ambientales, de género, la igualdad. Y bueno, trataremos a partir de ahí de discutir esto como parte de un modelo de desarrollo para la Argentina, porque lo que necesitamos es eso, no son medidas aisladas. Esto es otra cosa que hay que resolver, no es ver a ver si hago una reforma en determinada cosa. Hay que empezar a pensar en largo plazo, en qué es lo que voy a dejar y no lo que voy a inaugurar, ¿no? Marga, yo no puedo dejar de preguntarte algo que se ha tratado en este programa que tiene que ver con los momentos en donde se discuten determinadas cuestiones. Si hay algo que me parece oposición y oficialismo están de acuerdo es que la realidad que la matriz productiva está muy castigada por la presión tributaria. Y cuando fue la votación del Congreso se te castigó mucho por haberte ausentado en un momento clave en una pieza en donde se estaba votando justamente la incorporación de una alícuota. La incorporación de una alícuota que tiene que ver con los pasajes aéreos, pero que pesan sobre todo los argentinos. Primero, a ver, respecto de qué era lo que se votaba, era una tasa aeroportuaria, ni siquiera es un impuesto, es la tasa que solamente se paga como contraprestación del servicio que se usa, o sea, solamente la paga la persona que sube al avión 250 pesos, porque se armó con esto todo un ruido como si estuviéramos aplicando. Por lo simbólico, no sé porque qué, es un impuesto indirectamente, para el común denominador de la gente es un impuesto, Sí, pero es pero verdad que no es un impuesto en términos reales. Ahora, lo paga todo el que viaja. Exactamente, el que sube al avión paga 250 pesos Que por ya eso. paga un 40% Pero de más que el todos vecino de al lado, ¿no? No quiero quedarme con esa cuestión porque en realidad el problema, y yo lo he dicho públicamente en todas partes, yo había llegado de un viaje a las 7 de la mañana. La sesión se adelantó, pues siempre las sesiones son los miércoles, ese día se hizo el martes, yo había previsto llegar un día antes de la sesión, me bañé y fui al recinto. A las 7 de la mañana del día siguiente, yo llevaba 2 noches sin dormir, no una, y la verdad, lo digo sinceramente y así despojada de cualquier tipo de especulación, porque no hay en esto connotaciones ni políticas, ni de ningún tipo, mucho menos éticas. La verdad es que sentí que no resistía más, me levanté y me fui. Y lo digo, fue un error. Nunca debí haberme levantado. ¿Te dolió ver esa situación y lo que se generó? Es un error humano. Y a veces yo le digo a todos, yo admiro a las personas que critican al que comete un error humano basados en su propia infalibilidad, la verdad. Yo me demostré que no soy infalible, cometí un error, por supuesto, que no debía haber cometido. Ahora, eso no permite algo que se dio y que realmente me preocupa mucho, ya ni siquiera digo, ni me duele ni me molesta en lo personal, pero me parece que pone la clave de cómo se discuten las cosas en la Argentina. Hubo diputadas de mi propio interbloque, no del otro, que pretendieron asimilar eso con un hecho de corrupción, la verdad, sin haberme llamado y decirme, estabas descompuesta, ¿qué te pasó? No, algunas dijeron, levantarse de la sesión en ese momento es un acto de corrupción. Lo que pasa, Marga, es que lamentablemente, primero, me preciso en términos personales, es como el médico en la guardia. Yo no puedo comprender que se naturalice un trabajo de 24, 72 horas, 48 horas sin dormir. Me parece que eso es antinatural. Eso es lo primero. Eso es una opinión personal mía. Ahora, el sistema parlamentario que tenemos permite hacer estas trampas y dejar para horarios realmente marginales las discusiones radicales. Sí. Es ahí donde se hacen las trampas generalmente para sacar algunas de ellas. Una cosa que me leyes. parece que es importante aclarar.
Nosotros venimos trabajando desde hace muchos meses. Hoy hubo una reunión en el Congreso justamente para reformar el reglamento y que las sesiones terminen a un horario razonable, que sea a las 10, las 11, las 12 de la noche, porque lo que no hay razón es para que no trabajemos 2 días por semana o hacer sesiones todas las semanas. ¿Por qué no tuvimos sesión hoy? Y no Absolutamente se de pasó acuerdo, pero digo, la las sesión reglas ya para hoy. estaban en andas y vos Pero, sabías cómo sí, iba a llevarse no, por eso este yo tema. digo, yo lo reconozco como un error propio. En esto, la verdad es que no tengo excusa. No tengo excusa ni pretendo que se me excuse de la situación. Lo que no quiero que se confunda a nadie con que puede haber atrás de eso una cuestión ni política ni ética de ningún tipo. Yo conté cuál fue la situación. No, y lo otro es que se intenta asimilar con el tema de la guardia del médico. La diferencia es que el médico no puede cortar su guardia. Nosotros sí podemos hacerlo. ¿Por qué razón no podemos sesionar miércoles y jueves? O todos los miércoles en lugar de un miércoles por mes. Seguro, mira, cuando el presidente decidió que las sesiones se extiendan hasta fin de año, yo dije, ¿y por qué no? Si todos Pero trabajamos en claro, realidad hasta fin de año, ¿quién no? Exactamente. Digo, que se asimile que seamos todos los seres humanos igual en igualdad de condición laboral. ¿Ale? Sí, justamente hablabas de las sesiones extraordinarias y ahí el presidente viene haciendo hincapié con un proyecto, el que denomina de rentas inesperadas. Esto es de, bueno, aquellas empresas que han tenido rentas que no pensaba, sobre todo con la pandemia, y habla especialmente de las alimenticias, también de las empresas energéticas, tendrían que tener o pagar algún otro impuesto, sobre todo en una cuestión de crisis como esta. ¿Cómo ves esto? ¿Tiene una lógica? Incluso dan ejemplos de otros países donde funcionó esto. ¿Tiene lógica esto que plantea el presidente? Primera cuestión, no tiene lógica y es una estupidez, y creo que se ha planteado más de una vez para dar que hablar y para hacer de cuenta que realmente porque se pretenda modificar algo. Lo otro es que yo tengo una opinión reiteradamente en contra de todos los intentos de poner parches al sistema impositivo. Creo que también lo hemos hablado acá. Nuestro sistema impositivo es regresivo, injusto, enmarañado. La verdad es que no resiste más que cada vez que falta plata a ver si inventamos un impuesto. O si hay que hacer demagogia, bajamos un impuesto. La verdad es que debe hacerse un estudio muy serio, muy profundo de cuál es el sistema impositivo que la Argentina necesita para crecer, para producir, para recibir inversiones. Un sistema impositivo que dure 30 años. O sea, vos no vas a estar de acuerdo con esto si se llega a tratar. No, es la única posibilidad de darle previsibilidad al que quiere poner un peso en algún lado para hacer algo, ¿no? Martín, yo la última. Sí, Margarita, ayer fue un día donde se discutieron mucho dos frases de la política. Una de Gildo Infran diciéndole a María Eugenia Vidal, retrasada mental, y otra de Mauricio Macri hablando de la raza superior de Alemania por el Mundial. ¿Qué te pasó con esas dos expresiones? Me avergonzaron, me parecieron dos bestialidades. Le doy a Macri la venia porque pidió disculpas y rectificó y aclaró. No lo hizo Gildo Infran en un ataque realmente brutal que demuestra el nivel de autoritarismo de una persona para decirle a una mujer o a una dirigente política lo que le dijo, ¿no? Son esas cosas que me avergüenzan como parte de la política, que nunca deberían ocurrir, ¿no? Gracias, Marga, por haber participado una vez más en Gracias Para que por la Sepas. invitación, muchas Siempre es gracias. agradable discutir todos los temas con vos. Gracias. Bueno,